Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso Métodos Numéricos de la Universidad Nacional Abierta de Estancia. Mi nombre es Cristian Castellanco, director del curso, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la teoría de error y las series de Taylor. Entonces, como siempre, vamos a empezar con unos consejos iniciales. El primero sería que todo estudiante que esté viendo este video para el tema de series de Taylor y no haya visto la primera webconferencia del curso, debe ir a verla, debe pausar este video e ir a verla necesariamente. Esto pues por si se encuentra perdido, no sabe qué se trata el curso y demás, en la primera webconferencia le explico al detalle de todo lo que tiene que hacer, qué debe estudiar, cómo empezar y unos consejos que le pueden servir para el desarrollo de este curso. Posteriormente, recordar que deben ver un curso introductorio de Python. Este curso, ya en la primera webconferencia hablo de él, en él son unos videos, un curso de YouTube, el cual deben desarrollar al pie de la letra. Lo que deben hacer es ven lo que hace el profesor en el video y ustedes lo replican en su archivo de Google Colab. No deben descargar ningún otro editor de código, ni descargar Python, ni descargar nada. Ustedes ven el video de YouTube, ven el curso de YouTube y lo que deben hacer es replicar lo que ven en el video de YouTube en un notebook de Google Colab. El tercer consejo está relacionado con los puntos de participación colaborativa en las actividades del curso. Tenemos tres actividades, tarea 2, tarea 3 y tarea 4, que tienen un puntaje colaborativo. Eso quiere decir como participación en el foro, el seguimiento del rol, realimentar a sus compañeros, realizar correcciones y demás. Lo importante en todo esto es que por la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 4, si ustedes obtienen todos los puntos de la participación colaborativa, van a poder acceder a 90 puntos. Como saben, el curso se aprueba con 300 puntos y 90 puntos prácticamente es un tercio de la nota. Eso es importantísimo. Otra cosa importante, en los foros deben subir los archivos .ipynb descargados de Google Colab. No en el foro, la idea es que en el foro colaborativo lo que ustedes deben dejar es, es lo que deben cargar son los archivos que descargan de Google Colab. Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería el Google Colab. Supongamos este fuera el archivo en el que han estado trabajando. Entonces lo que tienen que hacer es ir, van a archivo, en archivo van hasta aquí abajo a descargar y en descargar le dan clic a esta opción, que es descargar el .ipynb y este archivo, cuando lo descarguen, este es el archivo que ustedes deben subir, ¿de acuerdo? No suban imágenes, no suban links, lo que deben subir son archivos, ¿de acuerdo? Muy bien, continuemos. Ahora sí empecemos con el concepto de serie de Taylor. Y aquí lo importante es, pues vamos a intentar analizarlo con ejemplo. Entonces el contexto sería el siguiente. En un terreno de 33 fanegadas se desea sembrar una nueva clase de trigo, el cual acumula su producción según la función logaritmo del logaritmo de X toneladas por mes. Y aquí tendríamos esta función en verde, como pueden ver la función aquí está en verde, esta es la función en verde. Entonces voy a explicar eso de que la producción se acumula según la función logaritmo del logaritmo de t por el tiempo. Entonces, vamos a ir a GeoGebra y esta sería la dinámica que tenemos que hacer. O sea, lo que quiero es explicarles a qué me refiero con acumular. Supongamos esta fuera la función que acumula, bueno, otro, no sé, otro trigo, o bueno, maíz, digamos que esta función acumula el maíz. ¿A qué se refiere con que la producción se acumula según el comportamiento de esta función? Quiere decir lo siguiente, supongamos nosotros tenemos la integral de g de x, sí, de 0 a 2, y esta sería, no, de 0, de 1 a 2, a 2. ¿Qué quiere decir entonces que la función acumula la producción? Quiere decir que si esta es la función, esta línea recta es la función, quiere decir que supongamos sembramos desde el primer día. Sembramos desde el primer día y al mes no tenemos nada de producción.
pero entre que inicia el primer mes y termina, entonces en el primer mes obtuvimos 0.5 toneladas de, por ejemplo, en este caso, maíz. Lo que quiero es hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, 0.5 toneladas de maíz sería lo que se alcanza a recoger en el segundo mes de haber sembrado. En el primer mes nos damos cuenta que no recogimos nada. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, un cuadro de estos? Un cuadro de estos representaría una tonelada de maíz. O sea, si yo tuviera acumulado un cuadrito de estos, sería una tonelada. Pero como acá tenemos la mitad, tenemos 0.5, sería medio. Esto pasa en el primer mes de donde se recogió la cosecha. Vamos a ver, supongamos qué es lo que pasa en el segundo mes. Entonces, en el segundo mes ocurriría lo siguiente. Sería de 2 a. Entonces, en el segundo mes tendríamos lo siguiente. En el segundo mes tendríamos que se alcanzó a recoger tonelada y media. ¿Por qué? Porque uno de estos cuadros, un cuadrito de esto representa una tonelada. Digámoslo así, una tonelada cuadrada, una tonelada. Entonces, una tonelada más media sería 1.5 toneladas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si supongamos nosotros quisiéramos 2 toneladas, sería la producción del primer mes. Estas serían 2 toneladas de. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para tener 2 toneladas de maíz? Entonces sería, primero, el primer mes nos entregó media tonelada y en el segundo mes nos entregó una tonelada completa y otro medio. Entonces, este cuadro es una tonelada y este triángulo más este triángulo son 2 toneladas. Así es como acumula la producción, basándose en una función de acumulación y aquí es donde necesitamos el concepto del cálculo integral. Entonces, lo que pasa es que nuestra función realmente es esta. Entonces, si nos damos cuenta en nuestro ejercicio, en ese maíz que vamos a cultivar en las 33 fanegadas que heredamos, la idea es que si nosotros sembramos desde el primer día, en el primer mes, como se dan cuenta, no obtuvimos nada, no se obtuvo nada de producción, ¿cierto? En el segundo mes tampoco. Prácticamente terminando el tercer mes, porque este es el primer mes, segundo mes, prácticamente terminando el tercer mes, aquí, más o menos aquí, uno empieza a ver producción. Todo lo que hay acá, esta función va a acumular el ¿qué? La producción. Entonces, fijémonos en algo. Supongamos que quisiéramos saber cuánto tiempo se demora este nuevo maíz en entregarnos una tonelada. Entonces, más o menos, si yo sumo la ganancia, o sea, la producción de este mes y de este mes, o sea, lo que hay de aquí a aquí, vamos a ver si lo podemos graficar en la función f de 4 a 5. F de 4 a 5. 4 a 6. Listo. Es como les decía, prácticamente es una tonelada. Miren lo que hicimos acá. Si yo sumo este pedacito de acá más este pedacito de acá, obtenemos casi una tonelada. Entonces, de eso se trata nuestro ejercicio. Lo que pasa es que este maíz con 33 fanegadas se puede modelar, pues ese tío ingeniero que sabía mucho, dijo que esta es la función que describe la función de acumulación de la producción, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la situación acá? La situación es la siguiente, que para encontrar esto, para encontrar la integral y poder encontrar cada cuánto nos daba a entregar una tonelada, porque vamos a suponer que ocurrió lo siguiente, nos heredaron un terreno de 33 fanegadas y la familia se puso de acuerdo, todo se puso de acuerdo en que no iban a dividir ni iban a partir, sino que iban a cosechar. Y la cosecha por cada mes por cada, cuando cuando se consiguiera una tonelada de maíz, de trigo, entonces se le daba a cada uno. Entonces, salía la primera tonelada, se le daban a alguien, salía la segunda al siguiente, salía la tercera tonelada al siguiente, salía la cuarta tonelada al siguiente, la quinta, la sexta, y así hasta que les tocara a ustedes. Entonces, ustedes necesitan una función que les ayudara a saber cuándo va a estar la primera tonelada, cuándo la segunda, cuándo la tercera y cuándo la cuarta. La situación que ocurre aquí es que el logaritmo de t
es una función, si ven ustedes la gráfica, es esta gráfica que está en verde, esta función no es integrable. Esto es lo que se entiende por una integral, ¿cómo se llama? Es una integral no elemental. Las integrales no elementales quieren decir que estas integrales no pueden ser desarrolladas por métodos analíticos, o sea, nadie va a poder desarrollar esta integral del logaritmo de t utilizando ni sustitución, ni utilizando por sustitución, por fracciones parciales, por sustitución trigonométrica, por nada, ni por, bueno, fracciones parciales aquí no aplicaría, no está en, por partes es la que quise decir. Esta no es integrable. Entonces, en ese caso es donde entran las series de Taylor. ¿Qué es lo que pasa? Regularmente, pues, mi instrucción a los tutores cuando crean OBIs es crear ejemplos que sean muy familiares y muy sencillos y que ustedes los hagan ver que realmente la matemática es algo que se le puede, que es algo que nos sirve en la vida cotidiana. Pero ¿qué pasa con, con esta serie de Taylor? Que en los otros temas sí podemos buscar ejemplos sencillos donde podamos ver y decir, ah, bueno, lo que estamos aprendiendo es aplicable en un contexto local en nuestras vidas que podamos decir, bueno, parece que las sumas de Riemann me sirven para algo, parece que solucionar sistemas de ecuaciones lineales es útil. Pero lo que pasa es que las series de Taylor, su funcionalidad es hacer las situaciones complicadas hacerlas fáciles, hacerlas trabajables y hacerlas entendibles. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien la integral, esta integral no se puede desarrollar de manera analítica, ni sustitución, ni partes, ni nada de eso, si hay una forma de poder salvar esta función, convertirla en una función más sencilla. O no, más bien, aproximar esta función, hay una forma de aproximar una función mediante otra función más sencilla y eso me permitiría hacer la integral definida. Bien, entonces, aquí podemos ver la serie de Taylor. Proporciona un medio para aproximar el valor de una función, un punto en términos del valor de una función y sus derivadas en otro punto cercano. ¿Esto qué quiere decir, estudiantes? Que yo puedo tomar una función y generar una aproximación de esa función. Por ejemplo, la función que tenemos es e a la x. Ustedes ya conocen, vamos a saltarnos aquí a a GeoGebra. Ustedes conocen la función, aquí está, la función e a la x. Esta es la función e a la x que ustedes ya la conocen de toda la vida, la función e a la x. ¿Sí? Entonces aquí va muy pegadita al eje X y empieza aquí a subir de manera exponencial y sube, sube, sube. La función e a la X que todos conocemos. Entonces, listo. Muy bien, es la función exponencial. Ahora yo les digo que yo puedo aproximar esta función e a la X, la puedo aproximar como otra función, una función polinómica. O sea, hacer una aproximación de esta función. Voy a explicar a qué me refiero con una aproximación. La idea de una aproximación es que esta función, gráficamente, esta es la función e a la x es esta función en verde. Quiere decir que yo puedo generar otra función utilizando polinomios. Los polinomios son las funciones más sencillas de todas. Entonces, ¿qué pasa? Esta sería mi primera aproximación. E a la x es aproximadamente la función 1, la función constante 1. Entonces, ustedes lo que hacen es ver acá y decir, pues, bueno, no se parece mucho esa aproximación. Primero, ¿por qué? O sea, la primera aproximación que yo voy a intentar hacer va a ser esta función lineal. Entonces, ustedes se estarán pensando, la función exponencial tiene una curva y tiene un comportamiento, pues, exponencial, que es que empieza a subir mucho, 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 mucho acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esta aproximación en azul no es nada buena, porque solo se está chocando aquí en el punto cero, en este punto, ¿sí? Entonces la aproximación, pues no, realmente no es nada buena. Entonces yo diría, bueno, mi primera aproximación, e a la x igual a 1 no está nada buena. Vamos a intentar con esta aproximación. Esta va a ser mi segunda aproximación, que va a ser la función e a la x es aproximadamente 1 más x.
Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la función uno más x es esta recta en rojo. Entonces, ¿qué pasa? Que la aproximación en azul no tiene ni sentido, solo choca en un punto y es una línea horizontal. Entonces, quitémoslo. Vamos a quedarnos con mi segundo intento de aproximación. Digamos que aquí estoy intentando aproximarme de a intentos. Entonces, mi segunda aproximación es esta línea en rojo. Entonces, ustedes dirán, bueno, la línea horizontal pues no era nada buena. Esta al menos parece que es la pendiente en este punto, ¿no? Y al menos es una recta, no es una recta horizontal, sino es una recta acá, que al menos en este punto, aquí cercano al punto cero, cercano a este punto, sí se parece, sí tiene como que se parece el comportamiento. Miren que la línea, la recta en rojo tapa a la recta que está en azul, en verde. Disculpen. Entonces, esta aproximación en rojo pues está mejor, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces ustedes dirán, pues está mejor, pero igual la recta real, la función e a la x, tiene una curva y esto es una recta. Entonces esta aproximación, pues en este punto está buena, pero igual siguen siendo muy diferentes la función verde y la función roja. Vamos a intentar con otra aproximación. Y la aproximación será la siguiente. La aproximación será esta función en, eso es como un morado. Entonces, lo que hago yo es ponerle un nuevo término. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? E a la x es aproximadamente 1. Esta fue mi primera aproximación. Aquí le agrego un término x y pues ya está en la recta. Veamos qué pasa cuando yo aproximo con tres términos de un polinomio de tres términos a la función e a la x. Entonces, eso es lo que hago acá, ¿sí? Porque miren, ahora esta en rojo pues está buena, pero pues está mejor esta con curvatura, porque acá hay una cuadrática, entonces es una curva. Entonces, aquí es esta. Entonces, fíjense en la función original es la verde. Miren que esta función cuadrática, esta es una cuadrática porque acá tiene un cuadrado, miren que esta aproximación está mucho mejor que la roja. La roja no era nada buena. En cambio, esta morada sí mejora. Fíjense acá miren, que se empieza a parecer, se empieza a pegar a la función verde. Digamos, desde acá, más o menos desde acá hasta acá, aparecen la misma función. ¿Sí? Y miren que tiene un comportamiento bastante similar a cómo se comporta la función, al menos en este lado. Listo, esa es la siguiente aproximación con tres términos. Veamos con cuatro. Entonces, le agrego acá. E a la x es aproximadamente 1 más x al cuadrado más x al cubo sobre 6. Entonces, vamos a aplicar esto. Entonces, miren, quiero que se fijen en, por ejemplo, esta función que está en naranja, esta que está en naranja, es la nueva aproximación. Fíjense muy bien, la morada, la aproximación morada está buena, pero fíjense acá que si nos vamos para arriba, esta roja está más cercana a la verde es la original. Miren cómo, miren como más arriba, por ejemplo, si me voy bien arriba, miren que esta morada se aleja mucho de la verde, pero esta roja está bien cerca de la verde. ¿Listo? Entonces es una aproximación con más términos. Entonces ustedes empiezan a notar que entre yo más polinomios, le voy más términos al polinomio, le voy agregando aquí al 1, a la x, al x al cuadrado, a x al cubo, al sobre 3, más me voy a parecer a la función e a la x. Entonces fíjense acá, por ejemplo, acá en este punto prácticamente esta aproximación que es como naranja, es bastante buena, ¿no? Digamos acá también, acá se va aproximando, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a seguir y ahora vamos a agregar otro término a la serie. Entonces voy a agregarle x a la 4 sobre 24 y esa sería esta que está acá en azul. Esa sería la nueva aproximación, ¿sí?
que es mucho mejor a la anterior, porque fíjense acá, la original es la verde, ¿no? La original es la verde. Esta café era la de ahorita, esa naranja. Pero miren ahora que es más cercana al azul, la aproximación azul está mejor, ¿sí? La aproximación azul está mejor. Vámonos aquí en el entorno cercano al cero y vemos cómo se comportan esas dos aproximaciones. Aquí nos acercamos y miren, la función azul, la función naranja, esta función naranja se empieza a despegar mucho antes que la azul. La azul, miren, ya llega prácticamente acá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a agregarle, creo que alcanzo otro término. E a la x es aproximadamente 1 más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 6 más x a la 4 sobre 24 más x a la 5 sobre 120. Entonces, efectivamente, aquí vamos a agregar una, que es esta roja. Entonces, vamos a quitar esta, la anterior. Entonces, miren que esta nueva aproximación, la roja, es mucho mejor que el azul anterior. Por ejemplo, miren acá. ¿Ven que el azul ahora ya se ve lejos y la roja se ve cerca? Entonces nos damos cuenta que hay una forma de aproximar funciones a partir de polinomios, para que, pues en un entorno dado, o cercano a un punto, la función se comporte muy similar a la que nosotros tenemos. Vamos a quitar esta. Entonces, miren esa roja, la excelente aproximación que tiene, al menos aquí, evaluada en cero. Evaluada en cero es prácticamente la misma recta. Miren, está en sí. Eso es lo que hace las series de Taylor. Las series de Taylor permiten tomar una función que regularmente se utiliza cuando las funciones son complejas, o sea, con complejas me refiero a complicadas, no complejas en el sentido de a complicadas. Tomar una función, por ejemplo, esta que es trascendente y generar aproximaciones a partir de polinomios. Los polinomios son los más sencillos, son las funciones más sencillas de todas las expresiones para solucionar, para derivar, para integrar. O sea, si tuviéramos que integrar, por ejemplo, esta función y fuera muy compleja, es preferible integrar polinomios, que las reglas para integrar polinomios ya saben que son sencillas, no tienen problema. La integral de un polinomio, esa es la situación con la serie de Taylor. Entonces, ¿de dónde yo saqué, por ejemplo? Yo dije que, por ejemplo, e a la x era aproximadamente 1 y después empecé de una forma, pues, no sé, como de dónde saqué todos estos polinomios para que hacer que esta función prácticamente fueran iguales. Lo hice a partir de esta fórmula. Esta es la fórmula que nos sirve para generar las series de Taylor. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Es la función. Si la función f y sus primeras derivadas, n derivadas, son continuas en un intervalo que contiene los valores a y x, entonces el valor de la función en x está dado por lo siguiente. Aquí hay que hacer varios matices. La idea de la serie de Taylor es tomar una función complicada, difícil, que sea difícil de derivar o difícil de integrar o difícil de solucionar. ¿Para qué? Hacer un polinomio que se parezca a esa función. Pero hay un matiz que, por ejemplo, tiene que tener derivadas y sus derivadas tienen que ser continuas. Y más abajo, ahorita le explico otro tipo de situaciones. Y no siempre, a veces, o sea, se necesitaría, por ejemplo, en las trascendentes que tuviera integrales continuas infinitas y demás. Pero bueno, ese es el tema que ustedes tienen que estudiar. Entonces quiere decir que esta función f de x es igual a todo este polinomio, a todo es igual a todo este polinomio, más un error de truncamiento. Entonces el error de truncamiento resulta al usar la aproximación en lugar de procedimientos matemáticos exactos. Además de que yo trunco, o sea, por ejemplo, esta serie, yo la trunqué acá en 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el polinomio de grado 5 de Taylor para la función e a la x, el polinomio de grado 5, ¿de acuerdo? Entonces, si este es el polinomio de grado 5 de la serie de Taylor, quiere decir que acá esto es una aproximación, porque no son iguales, se aproximan, pero no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que truncarla, pues, porque nosotros no podemos hacer una serie infinita, porque, pues, primero somos finitos. Yo no puedo, digamos, yo no podría quedarme aquí haciendo término más término por término. No es difícil, no es para nada difícil,
pero pues yo tengo que truncarla en algún punto. Por aquí la trunqué en el polinomio de grado 5, ¿de acuerdo? Es el error de truncamiento. Yo tengo que truncar la serie para seguir, pues, y tener una aproximación. Entonces, las series de Taylor podríamos decir que se comportan de de maneras diferentes dependiendo de si la función es algebraica o la función es trascendente. Una función algebraica son por ejemplo, las que tienen radicales, las que tienen potencias y las funciones polinómicas, polinomios. Esto acá es un polinomio, ¿sí? Entonces, la serie de Taylor de enésimo orden debe ser exacta para un polinomio de enésimo término. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a hacer la serie de Taylor para un polinomio, esa serie de Taylor puede ser exacta, pues desde que tenga si hago la serie de Taylor de grado n para un polinomio de grado n, de orden, el orden de la serie de Taylor es n y el grado del polinomio es n, vamos a tener una aproximación exacta. Pero si la función es trascendente, como las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, lo que va a hacer es que la función trascendente, la serie de Taylor, no entrega una aproximación exacta mediante un número finito de términos. Por ejemplo, ¿dónde podemos ver esto? Esta es una función trascendente. Y yo acá utilicé un grado 5 en el polinomio. Y si se dan cuenta, pues se comporta muy bien, ¿cierto? Pero miren que aquí se empieza a despegar. Y acá, aun cuando la aproximación es pues muy buena, cerca al cero, miren que acá se empiezan a despegar las dos funciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la función es trascendente, mira, ahí se ve, la aproximación no va a ser exacta y vamos a tener que truncar la serie, ¿de acuerdo? Hablemos un momento del error. Entonces, error de truncamiento. Tenemos que f de x es igual si es el polinomio de grado n más este error de truncamiento. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay algo muy importante, que es que nosotros necesitamos digamos que en teoría, dos números para hacer nuestra serie de Taylor en un punto. Por ejemplo, acá decía los valores de A y X, entonces el intervalo que contiene a los valores de A y X. Estos valores de aquí y X, ¿quiénes son? Son valores muy cercanos. O sea, si yo quiero la serie de Taylor para X, yo tengo que valerme de un valor muy cercano a este X y evaluarlo en qué, en las derivadas. Acá en las derivadas y acá en la distancia. Entonces, esta es la distancia, estas son las derivadas. Entonces, dos números. Uno, que es donde yo la quiero evaluar, y otro, un número cercano. El A es un número cercano. A ver si podemos valernos aquí de hacer un dibujo para que esto quede más claro. Aquí, ya. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ya. Si yo quiero, por ejemplo, estoy acá y quiero hacer la serie de Taylor para aquí, para esta función. Entonces, si yo quiero la función evaluada en x, yo voy a necesitar un punto muy cercano anterior al cual voy a llamar a. Me voy a valer del valor de la función en esta a y de las derivadas evaluadas en esta a. O sea, f' en ese número cercano a que está cercano a mi x. ¿Sí? F', f doble prima en a, y así. Yo voy a necesitar valerme, es como, yo me valgo de otro número, un número muy cercano, para aproximarme a esta función, a cómo se comporta esta en x, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar leer esta función. Entonces, el primer término creo que lo tengo acá. Sí, voy a explicarlo acá porque se ve mejor y ya de nuevo me subo a este tema del error. Entonces, los primeros 5 grados del polinomio, y esto les va a servir para desarrollar la actividad, porque la guía les va a servir para desarrollar la actividad, porque la guía les pide los primeros 5 grados del polinomio de Taylor.
Entonces, el grado cero del polinomio de Taylor es el siguiente. La función es aproximadamente la función evaluada en ese punto cercano a, que yo les decía que tenía una cerquita anterior, pero cerquita. Esa va a ser la primera aproximación, la cual pues no es para nada buena porque es una función constante. El segundo polinomio, el polinomio de grado uno, es tomar la función evaluada en ese punto cercano a y le sumo la derivada, la primera derivada evaluada en a sobre uno factorial y esta resta de acá, x menos a, elevado a la 1. Este seguiría el polinomio de grado uno. Después, el polinomio de grado 2 es lo mismo que el anterior, solo que uno le va agregando, uno lo que hace es irle agregando términos a la serie. Entonces ya es la segunda derivada, 2 factorial, y acá hay un 2. Fíjense cómo aumenta. Acá estaba el primera derivada, un 1 y un 1. Aquí es segunda derivada, un 2 y un 2. En el polinomio de grado 3 tenemos tercera derivada, 3 factorial, y la distancia de x a a elevado a la 3. X menos a es la distancia que hay entre estos dos. Para ver si lo podemos graficar aquí. Sería x menos a. X menos a es la distancia. Eso es igual a, eso es una distancia, h. ¿Y h quién es? H es este pedacito acá. Este pedacito, la distancia que hay entre a y x, la vamos a llamar h de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que vean acá, x menos a es la distancia que hay entre x y el valor anterior muy cercano. Y miren cómo la va elevando a la 1, al cuadrado, al cubo y a la 4. ¿De acuerdo? Entonces, el error de truncamiento es la distancia entre. Entonces, este es el polinomio de Taylor. Para que sea una igualdad, necesito el polinomio de Taylor de grado n y el error. ¿De acuerdo? Entonces, la distancia entre x y a la podemos representar como h. H es igual a x menos a. Así la ecuación para término residual se puede expresar de la siguiente manera. Este es el error, el orden del error, h elevado a la n más 1. Y esta es la definición que vamos a utilizar para nuestro código. Fíjense en una cosa, fíjense que, por ejemplo, analicemos para el polinomio de grado 3, este sería su tercer valor. Entonces, fíjense acá, f triple prima, o sea, la tercera derivada de la función sobre 3 factorial, y acá la distancia h la elevan al cubo. Entonces, acá 3, acá 3, acá 3. Fíjense acá que este sería el polinomio de grado n del polinomio de Taylor. ¿Por qué? Porque es la función derivada n veces, evaluada en a, la distancia entre x acá elevada a la n y el n factorial. Pero si yo tomo esto de aquí y lo reemplazo acá, siendo este el error, nos damos cuenta que sería el siguiente término en la serie de Taylor, solo que a ese lo vamos a llamar el error, el orden del error. ¿Por qué? Porque si acá está f a la n, acá está la derivada, es tomar esta derivada, la derivada a la n, y volverla a derivar. Después, la distancia. Aquí, x menos a es la distancia que hay entre estos dos números. La elevan a la n y acá la van a elevar a la n más 1. Y acá este n que está factorial, acá es n más 1 factorial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el error, cuando yo trunco la serie, el siguiente término de la serie la voy a llamar el error. Significa que el error de truncamiento es de orden h elevado a la n más 1. El error es proporcional al tamaño del paso h elevado a la n más 1. ¿Qué quiere decir? Que depende del error, de qué tan cerca, el error va a depender de dos cosas. Primero, de qué tan cerca estén estos dos números, el x y el a. Entre más cerca, por ejemplo acá, entre más cerca, el error va a ser más pequeño. Entre más cerca yo utilice, el error va a ser más pequeño, y además de ese, también tiene que ver el orden del error. O sea, entre más términos yo adicione a la serie de Taylor, más términos, más términos, más términos, como por ejemplo acá que tenía varios términos. O sea, entre más términos agregue a la serie de Taylor, entre más agregue, más pequeño va a ser el error. ¿De acuerdo? Al menos en ese punto. Muy bien, si el error es
de orden, este sería de orden uno, y si se reduce a la mitad del paso, entonces el error se reduce a la mitad. Si el error es de orden al cuadrado, el error se reducirá a una cuarta parte. Entonces, entre más términos tenga mi serie, más pequeño va a ser el error. Aquí volvemos a algo que a ustedes pues, les interesará bastante, que es el grado que la guía de actividad les pide los primeros 5 grados del polinomio de Taylor. Les pide 5 grados del polinomio de Taylor. Este es el polinomio de Taylor. ¿Cuál sería el primer grado? Es simplemente tomar la función, sería aproximadamente la función evaluada en ese A, en ese punto bien cercano a X. El polinomio de grado uno es lo mismo, o sea, si se dan cuenta, lo que uno hace aquí arriba es, deja el uno y le agrega algo más. Después, deja el uno más x, acá es el mismo uno más x, y le va agregando más. Así funciona. El siguiente polinomio es estos mismos tres agregándole otro término. El uno es el mismo uno, el x es el mismo x, y este x al cuadrado sobre 2 es el mismo x al cuadrado sobre 2. Y lo que yo hago es agregar para generar la serie de Taylor. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? El primer término para el grado cero es la función. Después, la primera derivada evaluada en A, la distancia elevada a la uno y 1 factorial. Después, en el polinomio de grado 2 es lo mismo. Entonces, en el polinomio de grado 2 queda lo mismo. Esto es lo mismo y le agrego. La segunda derivada evaluada en A, la distancia al cuadrado y 2 factorial. Para el grado 3, entonces, es lo mismo acá. Entonces, tercera derivada evaluada en A, 3 factorial y la distancia x menos a, que es la distancia, la elevo al cubo. Y así sucesivamente para la cuarta, para el polinomio de grado 4, entonces es la cuarta derivada evaluada en A sobre 4 factorial y la distancia x menos a, elevada a la 4. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer para programar? Lo que es acá. ¿Qué vamos a hacer para programar? En vez de poner x menos a, vamos a llamar h, porque h es la distancia. X menos a realmente es la distancia que hay entre estos dos numeritos. No sé si esto se pudiera, tal vez así. Aquí está. Entonces esta distancia, bueno, esta distancia que hay aquí, vamos a hacer más pequeño, creo que esta distancia, este es A, esta es la distancia que hay entre estos dos, ¿de acuerdo? Lo que hay de aquí a acá es la distancia. Entonces eso es lo que vamos a utilizar para programar nuestro método y vamos a programar esta aproximación. Aquí en teoría este no es un aproximado, debe ser un igual, porque acá está teniendo en cuenta el error de truncamiento, el residuo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a pasar al código que les voy a presentar, darle a reconectar, y esto es lo que ustedes deben presentar. Ya saben, yo lo que voy a hacer es pasar muy despacio por el código. Primero explico el código, después de que lo explique, ahí sí voy a pasar muy lento por todo el código, cosa que ustedes lo puedan copiar. Pero por el momento lo que deben hacer es ponerle atención a la explicación y ponerle atención a la explicación, ponerle atención a la explicación y después sí ya pueden empezar a programar. Entonces, series de Taylor. Calculó los primeros 5 términos de la serie de Taylor para la función e a la menos x. ¿Por qué elegí esta función? Porque pues para que el código no se me vuelva muy largo, ni muy complejo, ni muy difícil de entender, con esta función hace justo lo que quiero. Hace que sea muy sencillo y ustedes notan el cambio por este método. Evaluada en x igual a 0.5. Este es mi punto donde yo la quiero evaluar. Este es x. Todavía no he definido quién es a. ¿Recuerdan que necesitamos dos números para hacer eso? Necesitamos, vamos a ver aquí. Entonces, necesitamos dos números. No entiendo dónde está mi mouse acá. Acá está mi mouse. Listo. Entonces, necesitamos dos números. El x, que es donde yo la quiero evaluar, ¿cierto? El x, que es donde yo la quiero evaluar. Y un a, que es un punto cercano. ¿Sí? El a ustedes lo eligen, estudiantes. Ustedes eligen el a. La idea es que sea cercano, pero pues no lo hagan tan cercano porque la idea es que la serie de Taylor sea la que haga que aproxime. Yo les podría recomendar
0.5 antes, que no sea más grande la distancia de entre el A y el X, que no sea mayor de 1. Si puede ser 0.5 sería genial, 0.3 cercano, ¿sí? Ni que sea muy pequeño, así como que esté repegado, primero porque no van a notar cómo funcionan las series de Taylor. Yo recomendaría que esté 0.5 antes del X que a ustedes se les pide. Entonces, por ejemplo, acá, yo digo que necesito en X igual a 0.5, ¿cierto? Entonces, en el código lo primero que voy a necesitar es importar una librería que llaman NumPy. NumPy me va a servir es como para texto matemático, ¿sí? Para trabajar con matemáticas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar funciones. En esta actividad vamos a necesitar funciones de cierta complejidad. Por ejemplo, vamos a la guía de actividades y vamos, por ejemplo, que acá tenemos seno de X. ¿Sí? Tenemos la función exponencial, tenemos funciones trigonométricas, entonces vamos a necesitar NumPy. Entonces llamamos a NumPy, pues es una biblioteca matemática que me sirve para llamar algunas funciones, sirve también pues bueno, tiene muchas funciones, eso ya se los dejo para que ustedes eh, analicen y revisen y le echen una revisada. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos a NumPy. Después, ¿qué datos vamos a necesitar? Vamos a necesitar que ustedes definan el x igual a 5. Acá pueden leer los valores que tiene. X es igual a 0.5. ¿Por qué? Porque el ejercicio me lo dice, ¿cierto? X igual a 0.5. Ahora necesitamos definir un a cercano. Entonces, si x es 0.5, acá se ha elegido que el a sea igual a 0. ¿Por qué 0? Porque 0 queda a 0.5 del x que yo necesito. Ya les dije, el a tiene que ser cercano, pero tampoco lo hagan tan supremamente ahí al ladito. Por eso yo les decía, 0.5 antes del x está perfecto. Por ejemplo, ese a me sirve a mí. Después, h es igual a x menos a. Esto es lo que yo les decía, que en mi función íbamos a utilizar el h porque es la distancia. H es la distancia entre esos dos. Y el grado del polinomio va a ser grado 5. Entonces, ¿cuál es el paso 2? El paso 2 es que para hacer las series de Taylor vamos a necesitar derivadas. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Vamos a necesitar muchas derivadas para hacer nuestro ejercicio. Por lo menos vamos a necesitar las 6 primeras derivadas de cada una de nuestras funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ustedes se dirigen a su guía de actividades y dicen, bueno, yo elegí los A, los B, los C. Entonces, por ejemplo, para hallar la primera derivada de esta función, entonces pues tengo que derivar 6 veces esto. Primera derivada, segunda, tercera, 6 veces derivar. ¿Qué es lo que acá, digamos que el ejercicio, el curso les permite? Les permite utilizar algo, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con este, que ya lo había pensado. Otra vez voy a trabajar con el E. Entonces, la función del E es X coseno de X. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ustedes ya deberían conocer Wolfram Alpha. Entonces, la idea es que en esta página, en este software, aquí, ustedes pueden generar las derivadas de sus funciones. Ustedes van a necesitar 6. No les están pidiendo que derive 6 veces. Si lo quiere hacer y es bueno en derivadas, podría hacerlo, pero me parece poco práctico sabiendo que nosotros acá, sabiendo que la idea del curso no es derivar. Entonces, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si quieren las derivadas, entonces pueden poner, por ejemplo, si es el punto es x coseno de x. ¿Sí? Ustedes le dan enter aquí a la derivada, ustedes van a encontrar que esto les va a entregar la derivada acá. La derivada de esa función va a ser coseno de x menos x seno de x. Entonces, en esta tabla de acá, en este paso 2, lo que ustedes van a hacer es ingresar. Aquí van a ingresar la función y aquí van a ingresar la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada y la sexta derivada. Esta sexta derivada la necesitamos para el error. Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo para mi ejercicio. Esta acá es la función. Aquí dice NumPy, NumPy as NP, quiere decir que cuando yo ponga NP punto, quiere decir que estoy llamando a NumPy. Entonces, dice acá, voy a ponerlo un poquito grande. Entonces, NP es de NumPy, NumPy.exp, este EXP
es la función exponente evaluado en menos x. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tendría que hacer entonces, por ejemplo, el que le haya tocado el ejercicio E? En vez de poner numpy x, debe poner la función x por numpy, numpy.cos, seno de x. Eso es lo que tendrá que poner la función en el ejercicio E. ¿Por qué? Por x multiplicado por numpy por la función coseno, ¿cierto? Después, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer ese estudiante es poner aquí la primera derivada. ¿Es correcto esto? Entonces, ¿cuál era la primera derivada? Entonces, Wolfram se la dio. Coseno de x menos x seno de x. Entonces, ¿cómo haría ese estudiante? Entonces es numpy.coseno de x, esa es la función coseno, me valida en numpy, menos x por numpy.sin de x. Vamos a ver si está bien. La derivada es coseno de x menos x seno de x. Eso tendría que poner el estudiante que haya elegido el ejercicio E. Después la tercera derivada, ¿cómo la encontramos? Nos paramos acá, le damos clic. Dejamos que cargue un poco. Igual ustedes pueden utilizar el software que quieran para hacer esas derivadas. Los dejamos. Y la siguiente derivada es menos 2 seno de x menos x coseno de x. Entonces va a código. ¿Cómo es que es? Menos 2 seno de x menos, menos 2 seno de x menos x coseno de x. Entonces, en la segunda derivada lo que hace ese estudiante, todo esto, quita esto acá, pone entonces menos 2 por numpy.cos. Entonces, si ustedes tienen una función que no saben cómo hacerla con numpy, le escriben en Google, ¿cómo escribir la función tangente con numpy? Y ahí les sale un montón de tutoriales, un montón de todo. ¿Que cómo saco el exponente con numpy? Pregúntenle a Google que él les sabrá responder. Entonces, menos 2 seno de x menos x coseno de x. Entonces, acá es sin x menos x por numpy.coseno de x. Y eso es lo que deben hacer ustedes, estudiantes. En la primera van a poner la función. Aquí van a poner la primera derivada. Aquí van a poner la segunda derivada. Y así sucesivamente hasta que tengan todos los, todas sus, todas sus funciones y sus derivadas. Vamos a ver que esto, ejecutar el entorno, no quiero ver que se me haya escuadrado esto. No, parece que no se escuadró. Entonces, eso es lo que deben hacer ustedes. Entonces, acá en el primer renglón colocan la función del ejercicio. Acá colocan la primera derivada, acá van a colocar la segunda derivada, acá la tercera, cuarta, quinta y sexta. Se pueden valer de Wolfram, pueden derivar como deseen. Ahí ya saben, dándole clic, eso los va dando las derivadas. Mira, acá la siguiente derivada sería x, seno de x menos 3 coseno de x. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen en el paso 2. Vamos al paso 3. Evaluación de la serie de Taylor. Entonces, vamos a verlo un poquito más pequeño. La recomendación aquí, estudiantes, es que si ustedes están viendo este video, le pongan la máxima calidad al video. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver los detallitos que puede tener el código. Que si acá son 2 puntos, que esto es una coma, que este es un más y demás. Entonces, al igual que en el video pasado sobre sumas de Riemann, yo les decía que en una celda generaba las sumas de Riemann, pues en esta celda lo que hace es hallar la aproximación de la serie de Taylor. Lo que halla es el número, la aproximación. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero, toda nuestra derivada y nuestras funciones, las acumulamos aquí en una lista. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos mi función, derivada 1, derivada, todas las derivadas. ¿Bien? Entonces, término i arranca con el primer término de f. Este término i sirve para arrancar acá, para arrancar en cero. Lista término i, lista de error. Entonces, acá vamos a acumular eh, la serie de Taylor y en esta lista el error. Entonces, como arranca en cero, debe terminar en término en 6, en 5.
Para ahí, esto es lo mismo que vimos en el de sumas de rimas. Entonces, aquí me parece interesante este pedazo de acá. Término i, este va a ser el generador de las series de Taylor. Fíjense muy bien en lo siguiente. Primero dice término i, ¿sí? Término i va a coger la función, ¿sí? Más la función evaluada en i por h elevado a la i sobre NumPy mat factorial. Esto realmente, estudiantes, es esto de acá. Vamos a ver dónde hay una buena función. No, acá está perfecto. Entonces, fíjense en lo siguiente. El término i más fi, este fi va a tomar los valores en esta lista. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada. Este f evaluado en la lista en i me va a generar esta, la primera derivada, la función, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada. Ah, no, mentira, este término i no es por la función, este término i es para que arranque en cero, para que arranque en cero nada más, para que coja este, no quiere decir que este sea la función, no. Entonces, este fi va a coger el f', el f doble prima, el f triple prima y los f. Este h elevado, aquí tenemos un h elevado a la i. Miren el h elevado a la i. H elevado a la 0, h elevado a la 1, h elevado a la 2, h elevado a la 3, h elevado a la h. Este cosito de acá es esta h elevada al orden de mi serie. Después dice esto sobre, miren, acá dice sobre NumPy mat factorial i. Entonces, este factorial, ¿quién es? 1 factorial, aquí es 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, n factorial. Aquí este debería ser un 2, un n. Este 2 que está acá, esto debería ser un n. Aquí quedó mal. Esto es un n. ¿Listo? Entonces, esto era lo que yo les decía, por ejemplo, en las sumas de Riemann. Cuando ustedes hallaban el delta, que ustedes podrían prácticamente, era la misma fórmula que uno utilizaba, que yo utilizaba en mis diapositivas, era la misma que aparecía acá. Por ejemplo, el error, también el error. Otra cosa interesante del error, fíjense acá. Si acá alcanza a salir, no. Acá. El error, yo les decía que el orden del error, el residuo acá, era la siguiente parte de mi serie de Taylor. ¿Por qué? Porque f elevado a la n y el siguiente era n más 1. La distancia elevada a la n, aquí h a la n más 1 y acá n más 1 factorial. ¿Qué quiere decir? Que este error por el que truncamos es igualito a estos, es el que sigue de este en la serie. Entonces, fíjense que efectivamente, miren esta parte de acá. Miren que esto de aquí, este renglón, es idéntico, idéntico, idéntico. Esta parte en azul es idéntica a esta, solo que acá le suma ahí i más 1, i más 1 y i más 1. ¿Para qué? Para generar n más 1, n más 1 y n más 1. ¿De acuerdo? Termino ahí, esto va a ir acumulando en una lista y acá el error. ¿En cuál lista? En esta, en término i. Esta debe ser la lista, esta debe ser para la serie de Taylor y esta lista va a ser para el error. Entonces, si ustedes copian muy bien esta celda, van a ejecutarla y les va a salir acá el polinomio, por ejemplo, la aproximación para grado 0. Entonces, la aproximación de la serie de Taylor evaluada en n igual a 0 para el x 0.5 va a ser esto, va a ser 0.6065 y el error, pues pequeño. Después, entre más avanza ustedes el orden del error, de la serie, el error se va volviendo cada vez más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo siguiente es esta tabla, este código de esta tabla, ya la conocen, es la tabla que utilizamos, es la misma, importamos a Tabulate, creo que se llama, importamos para sacar nuestra tabla del grado, el término y el error. Esto ustedes ya lo conocen de las sumas de Riemann. Ya saben, ahorita yo muy despacio voy a pasar por todo el código, muy despacio acá, para que ustedes lo puedan pausar y les quede muy bien esto. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una gráfica, ¿sí? Genera la gráfica del error de truncamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí necesitamos importar a Matplotlib para que nos ayude a graficar. Esto ustedes no lo van a cambiar, lo van a copiar totalmente igual, pero sí quiero que ustedes analicen acá en esta gráfica el error.
Para que esto tenga más sentido, yo les voy a ayudar en lo siguiente. Esta es la gráfica de cómo es el comportamiento del error, pero quiero que se fijen en esto. Vamos a ver si puedo rayar. Este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Lo que yo deseo, o pues en general el curso desea que es que ustedes analicen el error. Miren que acá está muy lejos de ser un error cercano a cero. Acá sube este pico y acá empieza a ser como un zigzag y se empieza a parecer a cero. ¿De acuerdo? Entonces ténganle muy pendiente que este es el eje X y este es el eje Y. Y este es el error que ustedes deben analizar. Eso es tarea de ustedes estudiantes. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar los polinomios. Lo vamos a hacer utilizando, pues Python, ¿no? Todo esto que está acá es lo que ustedes ya conocen. Esto va a ser para formato, para la gráfica. Este es el H que ustedes ya conocen. Esto ustedes lo vamos a dejar igual. ¿Sí? Les va a hacer una gráfica aquí. Lo que yo les quiero explicar en este momento es cuál es, cómo se construye estas listas muy largas. Es supremamente sencillo, no hay problema con eso. Entonces, la dinámica aquí es la siguiente, que yo les decía que ustedes tienen que hacer la serie de Taylor de grado polinomio de grado cero, polinomio de grado uno, polinomio de grado 2, polinomio de grado 3, polinomio de grado 4, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que, por ejemplo, graficar primero el polinomio de grado cero, después el del grado uno, después el del grado 2, 3 y 4. Y para eso, todo eso está acá. Entonces, la función evaluada en X, esta es la función normal, ¿cierto? Este sería este de acá, ¿sí? Fx sería la función. Polinomio de grado cero, no, no mentira. Esta es la función normal. Este es el polinomio de grado cero. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a agregar? Ustedes agregan su función evaluada en A, entonces esto es la función evaluada en A, y le van a agregar esto. Todos le van a agregar ese renglón a su función evaluada en, evaluada en A. ¿Para qué? Para que les dé el polinomio de grado cero. Entonces, el polinomio de grado cero. Bien, el polinomio de grado cero. Le agregan eso. Después, el polinomio de grado uno. El polinomio de grado uno. Aquí este que está acá. Este que está acá. Este es el polinomio de grado uno. Entonces, es la función evaluada en A más la primera derivada sobre 1 factorial y la distancia elevada a la 1. Entonces, fíjense acá. Esto es la función evaluada en A. Bueno, en menos A. ¿Por qué menos A, estudiantes? ¿Por qué menos? Porque así es mi ejercicio. No vayan a pensar que ese menos es siempre. Si se fijan este negativo que hay acá, este menos de acá, por eso es que en mi ejercicio da menos. No se vayan a confundir y a ponerle menos en el A. Eso es por mi ejercicio. Lo más pequeño. Entonces, lo primero es el polinomio de grado cero es la función. El polinomio de grado cero es la función. El polinomio de grado cero es la función evaluado en A. Después, el polinomio de grado uno es ¿qué? Primero, la función es la función evaluada en A, o sea, sería esta parte, aquí, esto que está acá, esto que está acá, sería esto que yo le señalo en azul. Ahora, le voy a restar. ¿Por qué resta y por qué acá resta? Estudiantes, otra cosa que tengan muy pendiente. Esto es porque mis derivadas a mí saltan de positivo a negativo. Si ven que acá salta acá la función es e elevado a la menos x. Cuando yo la derivo es menos la función, es cambiarle el signo de negativo, después le se vuelve positivo, después se vuelve negativo, después se vuelve positivo, después se vuelve negativo, después otra vez positivo. No quiere decir que en su ejercicio este menos de acá, esta columna de menos sea siempre así. No, eso depende, después es por mi ejercicio. Entonces yo les decía, el polinomio de grado uno es igual a ¿qué? A la función evaluada en A, que acá se los mostraba. La función es la función evaluada en A. Después yo tengo que, acá es con suma, dependiendo si su función, si su derivada le cambia el signo. Después, es la función y la derivada evaluada en A. Esto que está acá, esto que está acá, es la derivada. Es más, con este menos, llevándome este menos. Esto es la derivada. Con este menos sería
esta cosa de aquí. Esto acá, la derivada en A es esto mismo que está acá, multiplicado por h elevado a la 1. ¿Quién es h elevado a la 1? ¿Quién es este h elevado a la 1? Este h elevado a la 1 es realmente esto. Este es mi h elevado a la 1. Después, dividido, todo dividido en 1 factorial. Entonces, ¿quién es eso de que está ahí? Es este unito factorial que está aquí abajo. ¿Sí ven este unito factorial? Es esto que está acá. Entonces, lo que estamos creando es los polinomios de la serie de Taylor de los diferentes grados. Esto realmente se puede hacer más fácil. Si ustedes tienen una forma de hacerlo y quieren hacerlo utilizando, llamando a las derivadas, por ejemplo, ustedes no es necesario que copien las derivadas acá, sino que las jalen con una de librería, lo pueden hacer. Si pueden hacer esto con listas para que no tengan que escribir todo esto, también lo pueden hacer, pero eso ya se lo gana el que tenga pericia para hacer. Entonces, vamos acá. Vamos a hacer ahora el polinomio de grado 2. Entonces, el polinomio de grado 2 es lo mismo añadiéndole esto. ¿A qué me refiero con lo mismo? El polinomio de grado 2 es lo mismo. El polinomio de grado 2 es lo mismo. Es lo mismo que el del grado 1, solo que se le agrega ¿qué? Ahora se le agrega todo esto. ¿Qué es lo que ustedes deben agregar acá? ¿Qué es esto de que numpy.x evaluado en a? Esto sería la segunda derivada evaluado en a. ¿Por qué se parecen todos? Porque yo elegí una función tal que las derivadas sean la misma función, solo que cambiándole entre menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, que esta es como la tercera derivada, aquí x seno de x menos 3 coseno de x, la derivada. Entonces acá ustedes deberían poner, en vez de esta, en vez de, en vez de, en vez de esto, esta es mi derivada. Entonces, en vez de esto, ustedes deben poner su derivada. Este h no cambia, h al cuadrado más numpy, y este es el factorial de 2. ¿Dónde está? ¿De dónde saco ese factorial de 2? De acá. 2 factorial. ¿Ven este 2 factorial? Es este mismo. NumPy factorial de 2. Y así sucesivamente ustedes van construyendo el polinomio de Taylor. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a cambiar? Aquí su función, aquí la primera derivada, aquí la segunda derivada, aquí la tercera derivada, aquí la cuarta derivada y acá la quinta derivada de ustedes. Entonces no se preocupen, ya voy a pasar suavemente por este código para que ustedes lo pausen y lo vayan copiando. Y les debe aparecer una gráfica como la que encuentran en este momento. Algo así les debe aparecer. Ahora bien, esta gráfica. Ahora bien, ustedes, estudiantes, es importante, aquí ustedes deben grabar un video. La guía de actividades les pide un video. Entonces dice, video en celdas Markdown. ¿Sí? Video en celdas Markdown. Realice un video donde exponga la solución del ejercicio seleccionado, el cual debe subir a YouTube o cualquier plataforma de video. El estudiante debe aparecer en la grabación frente mostrando la cámara del documento de identidad donde se visible el nombre y el apellido ocultando el número. Debe compartir el enlace al video en las celdas Markdown al final y el video no debe superar los 10 minutos. La idea es que no lo supere, pero pues nada, ningún tutor le va a bajar puntos si se excede 2, 3 minutos, 4 minutos explicando muy bien el ejercicio. Mírenlo a mí todo el tiempo que me ha tomado. Entonces, aquí ustedes van a crear una celda de texto y ponen link del video y nos dejan el video, el link del video en YouTube para que nosotros podamos consultarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la solución del ejercicio. ¿Qué voy a hacer yo? A ver, ¿qué es lo que ustedes tienen que cambiar? Primero, el X, este X es la X que dice en la guía. Este A es una A que ustedes van a elegir cercano. Lo ideal es que lo dejen por ahí a 0.5 del valor de X. Antes, y el valor debe ser anterior, ¿de acuerdo? Aquí lo que deben hacer es cambiar aquí la función por la función de ejercicio. Aquí sus derivadas las deben anotar utilizando pues el lenguaje de Python.
sus derivadas. Esto se queda igual, esto no tienen que tocarlo para nada. Esta tabla tampoco tienen, me parece a mí, que tocarla para nada. Esto tampoco lo tienen que tocar para nada. Y aquí lo que tienen que hacer es, acá la función, evaluada de nada, aquí la primera derivada, este h se queda quieto, esto se queda quieto. Entonces van a cambiar. Aquí la función, aquí la primera derivada, aquí la segunda derivada, aquí la tercera derivada, pensaría yo, aquí la cuarta derivada y aquí la quinta derivada. Ahí van ejecutando hasta que les salga. Y nada más. Ahora sí voy a hacer eso de ir muy, muy despacio con el código para que ustedes lo puedan ver. Entonces, en este momento ustedes lo que hacen es pausar el video, copian todo lo que está acá con pelos y señales, todo bien hecho, y continúan. El paso 2, este sería el paso 2, pausan el video acá, ponen sus derivadas, ponen su función, ponen sus derivadas y listo. Aquí, lo mismo, pausan el video en este momento, lo pausan, lo copian todo igualito, no tienen que moverle nada a esto, solo es copiarlo igual y listo. Después la tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí lo pausan y copian hasta donde llega, hasta acá. ¿Listo? Después lo pausan, vamos aquí, voy a correrlo y ustedes lo van pausando y se van dando cuenta de que les falta. Creo que con eso ya lo pausan acá y creo que iban aquí. Entonces tienen que escribir todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y acá con 3 corchetes. Cuidado con estos 3 corchetes. Muchos estudiantes tienen problema en que dejan 2 o acá ponen en vez de una coma un punto o acá, aquí hay 2 corchetes, no los ponen y ese tipo de cosas. Y eso ya les debería generar toda la tabla, ¿de acuerdo? Muy bien, deben ponerle toda la calidad al video. Esto igual lo pausan, copian el código, se lo llevan el código y listo. ¿Qué está error? El error de truncamiento. Esta es la gráfica que tienen que analizar. Deben colocar aquí abajo un análisis, ¿de acuerdo? Y esta es la última celda de código que van a necesitar. Entonces la pausan y copian todo muy bien, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo uno más grande a ver qué pasa. Al menos que esto tiene mucha cosita, entonces para que ahí lo pausan, lo copian, le ponen toda la calidad del video. ¿Listo? Ahora, les voy a mostrar lo que sigue. Aquí, esto sería lo que le hace falta al código. Hasta aquí. Entonces, perdón. Entonces lo pausan y terminan de copiar todo esto en sus renglones. Ya saben, tienen que cambiarle acá. Este esto en un PY factorial no es necesario que lo toque. Lo que cambian acá es acá la derivada en su ejercicio, acá la derivada, las derivadas donde tienen que estar. Y listo, estudiantes. Eso sería todo para el video sobre sumas, sobre series de Taylor, ¿de acuerdo? Y aquí está la gráfica como les deben quedar. Y acá pues ustedes tienen que ofrecer un análisis. No solo replicar el código, porque replicar el código prácticamente cualquiera lo puede hacer. Ustedes tienen que demostrar que entienden de lo que están hablando, entienden cómo esto, con la explicación que yo les di, cómo la aproximación va a mejorar. Y eso, estudiantes, sería todo para el tema de series de Taylor. Dentro de una semana nos volvemos a ver, abrimos un espacio para revisar el código, para ver que todo esté cuadrando bien y nos veríamos eh, la semana siguiente a la fecha de publicación de este video. Así pues, estudiantes, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en los foros.